Por eso, con las personas que han sido nuevos, que es la primera vez que Dios me permite conocerlos, que no es casualidad que nos topemos cara a cara, sino que Dios tiene un propósito. El que hayan llegado a este lugar no fue una situación adversa, sino que Dios así lo permitió para que de alguna manera tú puedas recibir la palabra de Dios, que de otra manera allá afuera no hubiera sido posible que nos pudiéramos encontrar. Amén, Dios Señor. permitió el encuentro para que de esa manera tú puedas ser bendecido a través de la palabra de Dios. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque allá afuera, varones, allá afuera hay mucha religión, vaya, mucha religión, bastantísima religión. ¿Y qué es una religión? Cada quien jala para su molino, cada quien promueve su dogma. Aún sabiendo que están equivocados, muchos promueven su dogma religioso, su religión. Pero yo no vengo a predicar ninguna religión. No necesitamos estar religados a lo que ya estamos ligados con nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Pero como muchas personas no han querido aceptar a Jesucristo, el que Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como muchas personas no quieren aceptar a ese Hijo unigénito que Dios dio, es por eso que se empiezan a formar las religiones. Amén. Religiones. De hecho, estamos ligados solamente con Dios, no necesitamos una religión, porque lo que aquí dice la palabra de Dios es la palabra de Dios para nosotros. Aquí está lo que Dios quiere para nosotros, es orden de Dios. Amén, Aquí Señor. está lleno de mandatos que Dios nos está dando y advertencias que Dios nos está dando, enseñanzas que Dios nos está dando, para que nosotros no tengamos pretexto de decir un día cuando estemos cara a cara con Dios, es que yo no sabía. Entonces es bien importante que nosotros entendamos. Muchas personas creen en Jesucristo, pero ni siquiera saben quién es Jesucristo. Amén, Señor. Lo conocen nada más en una estatua, en un muñeco, todavía crucificado inclusive. Pero Jesucristo vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Amén. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Equivocado. Amén, Señor. Y dice la palabra de Dios que por su llaga somos todos sanados. Entonces, yo quiero que tú conozcas perfectamente quién es ese Señor Jesucristo. Cosa que mucha gente conoce, dice conocer, pero verdaderamente no vive la relación con Jesucristo. Amén, Señor. Muchos dicen, no tengo religión, tengo relación. Créeme que ni siquiera eso tienen muchas personas que dicen que tienen una relación con Cristo. Vamos a conocer quién es Jesucristo. Vamos a ver los que tienen la palabra de Dios. No sé si la tengan por ahí. Bueno, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Por ahí voy a empezar. Les comento, jóvenes, que es importante que tengan siempre la palabra de Dios. Por ahí se estuvo distribuyendo la palabra de Dios para que de alguna manera puedan ustedes cotejar con la palabra de Dios. Allá el mundo católico, allá a ellos les vale si tú llevas o no llevas Biblia. De preferencia te dicen que no la lleves, te dan un folletito. Pero es importante, varón, que tú aprendas a cotejar siempre. Cuando alguien te predica algo, cotéjalo. Nunca creas por sus bonitas palabras o por su carisma o por su personalidad, qué sé yo, no sé. Nunca creas en las personas con lo que dicen. Amén, Porque Señor. la palabra de Dios advierte que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Amén, Señor. Entonces se va a disfrazar, y dice la misma palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11 del 13 al 15 que se disfraza de apóstol de Jesucristo. Entonces alguien viene, te habla de Jesucristo y tú crees que es alguien que viene de Dios y es el vil diablo. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es el vil diablo? Bien sencillo. Te va a enseñar palabra de Dios, pero no te va a enseñar cómo aplicar la palabra de Dios en cada conflicto que tú te llegues a presentar en la Amén, vida. Señor. ¿Te das cuenta? Aleluya. O sea, tenemos dos situaciones idénticas, casi idénticas. Porque el diablo, la mayor estrategia de Satanás es
ser lo más idéntico posible a Dios. De hecho, quiso ser semejante a Dios. Quiso ser igual a Dios. Y por eso lo expulsaron cuando estaban en el cielo. Así que, si ustedes se dan cuenta, varones, el diablo, ¿qué se va a disfrazar? Se va a disfrazar de apóstol de Jesucristo. ¿Por qué se va a disfrazar de apóstol de Jesucristo? Porque te va a hablar palabra de Dios. Y mucha gente que no tiene discernimiento, aún cristianos que no tienen discernimiento, les hablan palabra de Dios. ¡Ay, gloria a Dios, aleluya! Sí, espérame, pero ¿dónde estuvo la enseñanza? ¿Cómo aplicarla en cada conflicto? Un ejemplo, una enfermedad. Viene la enfermedad y muchas personas no saben qué hacer. Y como no saben qué hacer, pues no les queda otro recurso más que lo que está a disposición de los que no conocen a Jesucristo. Van con el médico, medicinas, hospitales. ¿Se dan cuenta? Pero el que tiene la palabra de Dios arraigada en su alma, viene el conflicto. Y luego no te acuerdas lo que dice Isaías 53:3. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén, gloria a Dios. Así que cuando tú tengas una enfermedad o tengas un dolor, no tienes por qué estar llevando una enfermedad que ya está pagada por nuestro Señor Jesucristo, ni sufriendo un dolor que ya Jesucristo ya lo llevó en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta qué importante es eso? Así que cuando te llegue una enfermedad, si eres, ojo, ahí viene lo más importante, si eres compatible con Jesucristo, no tienes por qué sufrir una enfermedad, llámese como se llame la enfermedad, por más grave que sea la enfermedad, por más imposible que sea la sanidad, para Dios no hay nada imposible. Amén, Señor. Así que es bien importante, varón, que tú sepas quién es Jesucristo, para que llegues a tener esa compatibilidad con Jesucristo. Entonces, dice Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 1. Dice, en el principio, el tema es el verbo hecho carne. Verbo, Jesucristo. Verbo, acción. No sustantivo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjate bien lo que te está diciendo. El verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. O sea, estamos hablando de Jesucristo. Era Dios, por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, mi Padre y yo uno solo somos. Uno solo somos. O sea, uno solo en autoridad. Ese verbo hecho carne era Dios. Dios manifestado en carne es igual Jesucristo. Amén. Porque Dios es Espíritu Santo. Pero en el momento que se manifiesta en carne, da como resultado Jesucristo. Por eso dice la misma palabra de Dios, Evangelio de Juan 3:16. De tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. No está diciendo primogénito, porque es muy diferente primogénito a unigénito. Primogénito es el primer gen de una secuencia que después vendrá. Y unigénito significa es único. Único gen. Cuando más adelante habla de María, María dice que Jesucristo es su hijo primogénito. Pero bueno, no ese es el caso ahorita que me meta en ese tema. Pero en el caso de María es primogénito Jesucristo, porque así lo dice la palabra de Dios, no porque lo estoy inventando. Y en el caso de Dios, Jesucristo es su hijo unigénito. Y dice la palabra de Dios, continúa diciendo en el versículo número 3, todas las cosas, ojo, todas las cosas, no dice algunas, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. O sea que Él es el creador de todo lo que tú ves. Amén. Amén. Versículo 4. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Por eso es, ojo con lo que les voy a decir. Muchos dicen, es que yo le pido a la Santa Muerte y la Santa Muerte me otorga favores. Sí, te otorga favores a un alto precio si tú quieres, pero te otorga favores. Pero la vida no está en Él. En la chamuquísima no está la vida. La vida solamente está en Dios. Amén. Amén. Dios ha delegado a su Hijo Jesucristo. En Él estaba la vida. Por eso es que si la chamuquísima te puede hacer un milagro, hay un milagro que jamás te puede hacer. Tú dices, es que Jesucristo me da un milagro, me ha dado la sanidad. Sí, te da la sanidad. Y la chamuquísima también te da la sanidad. Pero los fines son diferentes entre uno y otro. Con la chamuquísima te vas al infierno y con Jesucristo te vas al reino de Dios. Amén. Amén. Tienes bendición en vida y tienes el reino de Dios. Gloria a Dios. Amén, Señor. Y acá el diablo te concede favores, pero el fin es el infierno. Y fíjate bien, entre los dos tú vas a decir, bueno, entonces ¿dónde está la diferencia? ¿Quién es más poderoso si los dos me hacen un milagro? Le pido al diablo que me dé dinero y el diablo me da a cambio de mi alma. Sí, muy alto costo. Porque el dinero ¿qué tanto te va a servir aquí en vida? ¿Para cuánto te gusta que puedas vivir? 80, 90, 100 años y bien te va. ¿De qué te va a servir el dinero después? 80, 90 años que tú tengas de vida no se compara a una eternidad en el infierno. O sea, 80, 90 o 100 años que el diablo te dé de buena vida, entre comillas, buena vida, es demasiado poco Real. para una eternidad. Amén, Señor. Porque cuando tú estás en Cristo te mueres, pero te vas al reino de los cielos eternamente en bendición. Gloria a Dios. Amén. Pero cuando tú has vivido dependiendo de Satanás, que te ha mantenido con dinero, por eso ves tú gente malandra que tiene dinero y tú dices, oye, a ellos les va bien. Ahorita les está yendo bien, Amén, Señor. pero después les espera el infierno. Amén. Eterno, varón. Eterno. Eterno. No 80, 90 ni 100 años. Eterno, varón. Así que con esto le piso la cabeza a Satanás. Amén. Y ya depende de ti. ¿De qué lado quieres estar? Amén. Cada vez que te vuelvan a ofrecer droga o alcohol, varón, cuando te vuelvan a ofrecer un recurso de Satanás, nada más piensa que no puedes vivir enganchándote con Satanás todo el tiempo, porque él te va a dar una vida de mediocridad y de fracaso. Pero ahora Dios te ha rescatado a ti Es real. y te ha liberado de los recursos de Satanás, porque ya tú, a través de Jesucristo ya pagó por el error que has cometido, por una mala decisión que una vez tomaste. Jesucristo te dice, yo ya pagué por ti, Amén. ya eres libre, Amén. Aleluya. ya eres libre, varón. Solamente no te vuelvas otra vez a enlodar en el fango de Satanás, Amén. Gloria a Dios. Señor, gloria a Dios. porque Satanás va a volver a querer recuperarte. Y nada más está esperando que salgas de este lugar para intentarlo. Por eso de aquí, de este lugar, tienes que salir fortalecido. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, fortaleceos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. O sea, tienes que salir fortalecido. Si no sales fortalecido de este lugar, saliendo te hace garras el diablo. Todos los demonios te están esperando allá afuera. Es real. Amén. Aquí estás seguro, por lo pronto. No estás consumiendo. Vienen y te fortalecen en tu alma con la palabra de Dios. Es real. Estás seguro aquí. Pero al salir, varón, de este lugar, te espera la prueba. Amén. Fuente real. Amén, Señor. Si no sales fortalecido, pierdes allá afuera otra vez. Es real. Y echaste a la basura todo el tiempo de este lugar.
No estamos en tiempos para andar desperdiciando el tiempo, varón. Amén. Veo que aquí hay mucho jovencito aquí en este lugar. Tienen mucha vida por delante, varón. Es real. Es real. Y toda esa vida que tienen por delante, tienen que saberla vivir en bendición. Amén, Señor. Aprendan a vivirla. No te vayas con la finta de que Satanás también te concede milagros, porque hay uno que nunca te va a poder dar vida eterna. Es real. En Aleluya. bendición. Aleluya, Señor. Por eso dice la palabra de Dios, en Él, en Jesucristo, estaba la vida. Por eso vemos que Jesucristo resucitaba muertos. Hasta Él mismo resucitó. Y el diablo jamás se le ha visto resucitar a nadie. Aleluya, Señor. ¿Cuándo han visto a la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, o a San Judas Tadeo, o a San Pascual Bailón, y a todos esos recursos que saca Satanás? ¿Cuándo han visto a alguien de esos resucitar a alguien? Nunca. Nunca. Pero en cambio Jesucristo resucitaba muertos, aún aquellos que tenían 4 días y que ya estaban pudriéndose 4 días en el sepulcro. Aleluya, Señor. Aún así no fue imposible para Jesucristo, porque Él, Jesucristo, es la vida, varón. Ahora vamos a seguir conociendo quién es Jesucristo. O sea, si estamos conociendo quién es Jesucristo, varón, yo no entiendo en qué cabeza cabe que yo tenga que hacer a un lado a Jesucristo para adorar a otra deidad, aunque se llame la mamá de Jesucristo. Porque la palabra de Dios no me está diciendo que de tal manera me amó Dios que me dio a la mamá de Jesucristo. Me está diciendo que Dios me ha amado tanto que me ha dado a su hijo. A su hijo. No a la mamá del hijo. Amén. Amén, Señor. En Jesucristo está el poder. En Jesucristo está la victoria, varón. Aleluya. Pero Satanás es muy astuto, por eso les dije en un principio que Satanás se disfraza de ángel de luz, de apóstol de Jesucristo, para decirte, pídele a la mamá porque la mamá es la autoridad del hijo. Amén, Entonces, fíjate bien, qué tramposo es Satanás. Te mete una razón demasiado convincente. Sí, es cierto, la mamá siempre va a ser autoridad del hijo, pero, hey, hay algo que tú debes de saber. Dios mandó a su hijo, no a la mamá de su hijo, para que tú seas salvo. Amén, Señor. El que pagó en la cruz se llama Jesucristo, no la mamá de Jesucristo. Y no tengo nada en contra de la mamá de Jesucristo. Estoy en contra de ese recurso que Satanás está usando para que mucha gente se pierda y no se salve, que ahora mucha gente está podriéndose en el infierno por haber caído en esa estrategia de Satanás y no haberla discernido. Amén, Señor. En Él, en Jesucristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz. Cuando un niño nace, abre los ojos y ve la luz Amén. por primera vez, porque está empezando a tener vida. Amén. Jesucristo le dijo a Nicodemo, uno de los fariseos, que había creído en Jesús, aún siendo fariseo, creyó en Jesús por todo lo que había visto en Jesús que estaba haciendo. Es real. Fue una noche y le dijo, hey, no sabe el Sanedrín que aquí vengo a hablar contigo, pero te he visto hacer lo que haces. Y nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios contigo. Es real. Mi mente está demasiado confusa. Y le dice Jesús, necesitas nacer de nuevo.
Y fíjate bien lo que te estoy diciendo. Porque la mente humana luego piensa en la forma humana. Y Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Qué acaso tengo que volverme a meter en el vientre de mi mamá ya siendo viejo? O sea, ¿cómo? Jesús le dice, lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Aleluya, Señor. Así que, varón, tú que me estás escuchando en este lugar y aquellos que me están escuchando por internet, es necesario nacer de nuevo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. No importa lo que te haya sucedido en el pasado, varón. Por más difícil que te haya sucedido algo tremendo en el pasado, por más difícil y cruel, porque vivimos en un mundo demasiado cruel. Pero si tú estás en Cristo, varón, la misma palabra de Dios te abraza con amor y te dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú Aleluya. estás en Cristo, varón, nueva criatura eres entonces. Aleluya, Y Señor. continúa diciendo, las cosas viejas, ese pasado tenebroso, sin la luz de Jesucristo, quedó atrás. Amén. Amén, Señor. Ya es historia. He aquí, si alguno está en Cristo, todo es hecho nuevo. Amén. No dice algunas cosas, dice todo es hecho nuevo. En tu Amén, vida, Señor. varón, todo es hecho nuevo. Amén. Jesucristo es la luz de tu vida. Amén. Por eso cuando tú naces de nuevo, ves esa luz de nuestro Señor Jesucristo. Este mundo ya lo ves de otra manera cuando estás en Cristo. Ya lo empiezas a ver diferente. Ya empiezas a ver que existen dos grupos en este mundo. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Tú empiezas a formar parte del grupo de los que están en Cristo. Y cuando estás en Cristo, varón, te llega esa luz de nuestro Señor Jesucristo. Y empiezas a darte cuenta lo que antes era tinieblas. Porque cuando estás en tinieblas, varón, enciendes una luz y se va la tiniebla. Puedes ver todo cuando tienes la luz de Jesucristo. Aún los colores, varón. Necesitas luz para ver los colores. Porque si no hay luz, no existe el color, no lo puedes ver. Necesitas que se encienda la luz en tu vida para que puedas distinguir la diversidad de colores que existen alrededor tuyo, varón. Ese es Jesucristo. La luz que te permite ver lo que en tinieblas no habías podido ver. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Está hablando Dios a través de mi boca. Gloria a Dios. No tengo ninguna nota, ningún apunte donde te estoy diciendo esto. Gloria a Dios. Amén, Señor. Ni preparé este tema. Solamente dejo que Dios te hable a tu corazón. Amén. Gloria a Dios, Señor. Jesucristo, la luz de tu vida, varón. Amén. Ya no más tinieblas. Porque aunque andes en tinieblas, aunque entres a un lugar tenebroso, si tienes la luz de Jesucristo, vas a poderte dar cuenta qué hay en las tinieblas, varón. Gloria a Muy Dios. contrario, muy contrario
a cuando estabas en las tinieblas. Y tú estabas en tinieblas también. No podías ver lo que había en tinieblas. Y todo aceptabas de las tinieblas, porque no tenías la luz de Jesucristo, varón. Pero ahora que Jesucristo está en ti, y que Jesucristo es la luz, ahora tú ya puedes ver lo que hay en las tinieblas. Amén, Señor. Amén. Dios. Sabes bien que las tinieblas tienen puras cosas malas para tu alma. Amén. Aleluya, Padre. No vuelvas a inmiscuirte con las tinieblas, porque ahora ya tienes a Jesucristo la luz para que tú puedas ver lo que hay en las tinieblas. Y ahora sí ya puedes decir, no, esto no me conviene, esto no lo quiero, porque no es compatible con Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Amén. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Ya ven, ahí está. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estás en un cuarto oscuro, prende el foco y ya se acabó la oscuridad. Así de sencillo. Amén, Señor. Prendes la luz, se va la oscuridad. La oscuridad nunca va a prevalecer en donde tú pones una luz. Y tú eres la luz donde quiera que vayas. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios. Enviado de Dios, ojo. ¿Cómo darte cuenta tú si una persona es enviada de Dios? Bien sencillo. Lo que te dice es una enseñanza para que tú seas exitoso en la vida. Amén. Señor. Es una enseñanza. Juan decía, dice el cual se llamaba Juan. Juan el Bautista decía, hey, yo ciertamente bautizo en agua, pero viene otro detrás de mí, el cual no soy digno ni de desatar la correa de sus pies, Amén, Señor. de sus sandalias. No soy digno. Viene otro, dice. O sea, preparaba el camino para Jesucristo. Entonces, había un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Amén, Señor. ¿Qué es lo que yo vengo a hacer aquí con ustedes? Yo vengo a dar testimonio de Jesucristo. ¿De quién te vine a hablar hoy? De Jesucristo. Cristo, Señor. Y es Amén. Jesucristo el único que te puede dar salvación y vida eterna, varón. Gloria a Dios. Amén. Señor. Versículo 9. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ojo. Y no significa que con mi comentario significa que yo voy a estar de acuerdo. Pero cuando se acercan los tiempos de Navidad, por ejemplo, no me gusta decir Navidad, porque Navidad es una palabra inventada por Satanás. Porque Satanás no puede decir nacimiento de Jesucristo. Mejor dice Navidad. Porque no tolera ni siquiera recordar que un día Jesucristo vino a este mundo, Amén, Señor. a nacer en este mundo. Y aunque no sabemos exactamente el día de su nacimiento, no lo sabemos, eso del 24 o 25 de diciembre es un invento de Satanás, nada más para que un día, decir que un día nació Jesús. ¿Saben por qué no se sabe exactamente el día en que Jesús nació?
Era guiado por una estrella, según estaba así profetizado. Pero el día del nacimiento de Jesús nadie lo sabe. ¿Por qué? Vamos a suponer, una suposición, que haya nacido el 25 de diciembre. ¿Qué es lo que pasaría? Satanás de inmediato lo sitúa en una constelación astral y empieza a sacar toda la información de Jesús y empieza a manipular su vida. Las personas cuando acuden con un brujo o con un hechicero para poder pedirles un trabajo satánico de amarre, porque eso es lo que hacen los brujos y hechiceros, hacer amarres espirituales. ¿Qué es lo primero que te pide el brujo o el hechicero cuando vas y lo consultas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Entonces tú le das la fecha de tu nacimiento y el brujo de inmediato te sitúa en una constelación astral y te empieza a decir: hey, tú tienes una novia que se llama así. Oye, esta novia te está poniendo los cuernos con un amigo tuyo que se llama así. Y tú dices: órale, mi novio así se llama y mi amigo también así se llama. ¿Por qué? Porque el diablo ya te situó en esa constelación astral. No se les olvide que en el mundo espiritual, varones, está infestado de demonios. Demonios, legiones de demonios andan siempre alrededor tuyo. Amén, Señor. Y hay espíritus ministradores de Dios, según dice la palabra de Dios en Hebreos 1:14. Espíritus ministradores al servicio de los que serán herederos de la salvación. Y la salvación solamente a través de Jesucristo. Amén. También te vas a encontrar espíritu de Dios alrededor tuyo. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero cuando tú vives una vida alejado de Jesucristo, son los espíritus de Satanás los que te empiezan a merodear y empiezan a sopilotearte. Y si les abres una puerta, pues obviamente se meten. Por eso Dios no nos ha permitido tener ojos espirituales, varones. Amén. Porque nos asustaríamos de todo lo que viéramos en ese mundo espiritual. Amén, Señor. Gloria a Dios. Es más, hasta en el espejo te asustarías de lo que verías si no estás en Cristo. Amén. Amén, Señor. Por eso no nos dan ojos espirituales. Dios no nos ha dado ojos espirituales. Pero te advierte. En Tesalonicenses te dice: ora sin cesar. Ora. Y es más, varón, no necesitas que la palabra de Dios te diga que ores sin cesar. Si tuvieras ojos espirituales, solito, tú solito, vivirías tirado en el piso. Señor, por favor, no te apartes de mí, no quites de mí tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Porque solamente con el Espíritu Santo de Dios, a través de Jesucristo, tú estás protegido. Amén. Amén, gloria a Dios. El ángel de Dios acampa alrededor tuyo. Amén, Señor. Aleluya, Padre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis quebrantos. Amén. Salmo 34. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén, Señor. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Así dice Salmo 34. Amén. Y me libró de todos mis quebrantos. Aleluya. Aleluya, Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios y los defiende, Amén, Señor. los protege, varón. Por eso dice Hebreos 1:14: no son todos espíritus ministradores al servicio, están esperando lo que tú ordenes, al servicio de los que serán herederos de la salvación.
Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, Señor. Están atentos a los dichos de tu boca. Porque tú ahora en Cristo debes de saber una cosa muy importante. Que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo también. Amén, Señor. Y todo, así lo dice la palabra de Dios, lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo también. Amén. Amén. Así Amén, que si Señor. alguien te Gloria a maldijo, Dios. alguien de autoridad tuya, alguien te maldijo y te ató, alguien te dijo una mala palabra, o alguien te dijo que eres un drogadicto, un borracho, qué sé yo, un bueno para nada. Si alguien te ató, ahora tú en Cristo, Señor Jesucristo, en tu nombre yo me desato de toda maldición de un papá o una mamá o alguien de autoridad me ató. Soy libre, Señor Jesucristo, porque tú me has dado esa libertad en la cruz y yo he creído en ti. Amén. Amén. Señor. Dios quiere así sea. Y tu palabra dice que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. Pues Amén. ahora también dice que todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Yo me desato de toda atadura Amén. Amén, que Señor. Satanás me puso a través de un familiar o de alguien de autoridad en mi vida. Amén, Señor. Porque hay pastores, varones, que son autoridad, obvio, sí, son pastores, son autoridades, pero usados por Satanás también andan Amén. matando gente. Es real. Si no me das diezmos y ofrendas, te va a caer una maldición y vas a estar en pobreza por no darme diezmos y ofrendas. El mismo Satanás hablando por boca de los mismos pastores. Y ahí Amén, están las Señor. personas dando dinero porque si no les cae la maldición que el mismo Satanás a través de la boca del pastor impuso. Así Amén, están Señor. llenas las iglesias, todas las iglesias. Es más, no conozco una. Ya me han platicado de una que otra que sí, que bueno, bendito Dios por eso. Pero la mayoría, varón, lucran con la palabra de Dios. Amén, Es Señor. real. Amén. Cosa que Aleluya. nunca vimos a Jesucristo hacer. Amén, Señor. Porque Jesucristo es la luz de tu vida. Amén. Amén. Aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba, vino a Jerusalén. Porque Él es la luz. ¿Sabes lo que yo les decía, varón? Acerca de esa luz que se acostumbra en fechas navideñas. Ahí está la luz. ¿Qué representa? Que Jesucristo nació. Amén, Señor. No se sabe qué día. Para mucha gente asegura que es el 25 de diciembre porque no sabe la verdad. Pero ese es el por qué se festeja con una luz. En los tiempos de Navidad tú ves luces, pinitos y cosas así alumbrados. Lo de los pinitos, eso yo no me trago esa. No me habla de pinitos la palabra de Dios. Amén. Habla de luz. Amén, Señor. Y la encienden en la noche para quitar las tinieblas de ese lugar. Amén, Señor. Cuando prendes una luz, la tiniebla se va. Ese es el propósito de las luces. Todos los días voy a correr allá por la carretera nacional al sur de Monterrey, un río precioso. Y voy viendo por un lado el río y por el otro lado, ahora como oscurece más temprano, veo que algunas casas ya pusieron, las adornaron con luces. No con pinitos, con luces. Y ese parque que está muy oscuro, por cierto, las luces resaltan en medio de las tinieblas. Y veo yo lo bonito que se ven las luces cuando alumbran a las tinieblas. Amén, Señor. Amén, Señor. Y sobre todo que tiene el significado de que Jesucristo es la luz. Amén. Mucha gente lo hace sin saber el por qué.
Pero yo así lo he visto, porque así lo dice, que Jesucristo es la luz. Amén, Señor. Pero Aleluya. sucede algo, varón, que mucha gente ni siquiera sabe qué onda. Prenden sus luces, pero ahí dice que Jesús vino a este mundo. Versículo número 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Por Cristo. Porque estamos hablando de que Dios y su Hijo uno solo son. Amén. Por eso está diciendo que por él fue hecho el mundo. Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Muchos saben quién es Jesucristo, pero no le conocen, varón. Amén. Sí sé quién es, pero no lo conozco. Es real. Muchos así dicen. Amén, Señor. Por eso terminan encomendándose a la Virgencita, porque no conocen a Jesucristo. Si supieran que Jesucristo y Dios uno solo son, no tendrías por qué andar poniendo tu fe y tu amor en algo o en alguien creado por Dios, en vez de adorar al Creador. Mucha gente adora lo creado por Dios. Amén, Señor. Gloria. Suena ilógico, varón, encomendarte a la Virgencita o a San Pascual Bailón o a San Judas Tadeo, creado por Dios, Amén. Amén, Señor. que adorar y poner tu fe y todo tu amor en el Creador. Aleluya. Date cuenta de las estrategias de Satanás. Hay gente que pone su amor y su fe en el Creador. Dios y su Hijo uno solo son. Ahí está el Creador. Y hay gente que pone su fe y su amor en lo creado por Dios. Virgen María, San Pascual Bailón, San Filemón, San Cayetano, San Plutarco, San Pedro, San Pablo, San Juan. Aleluya, Señor. Suena ilógico por completo poner tu amor y tu fe en algo creado por Dios. ¿Qué es que son mediadores? Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios Amén, gloria al y un Señor. solo mediador Amén. entre Dios y tú. Amén. Se llama Jesucristo ese mediador. Aleluya, Señor. No necesitas ningún otro mediador. Con Jesucristo te basta y te sobra. Amén. Amén. Aleluya, Señor. Porque aquel que no pone su fe en Jesucristo y lo pone mejor su fe en la mamá de Cristo o en otra deidad, está negando al mismo Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Y el único que niega a Jesucristo, el único que niega a Jesucristo es el anticristo. Es real. Que eso es lo que Satanás quiere. Que tú actúes como un anticristo. Amén. Ay, Señor. Por eso Amén, Satanás, Padre. fíjate bien, por eso Satanás enseñó a decir a muchas personas: Santa María, Madre de Dios. Fíjate, Madre de Dios, que es blasfemia. En vez de decir Madre del Hijo de Dios. Amén. Que Satanás puede decir es que Dios y su Hijo uno son, sí, pero la gente no lo ve así, y muchos ni siquiera lo conocen así. Pero bueno, Satanás tira el chicle a ver si pega. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores. Ahora. O sea, ¿qué estás haciendo con eso? La estás poniendo como una intercesora entre Dios y tú. Ahora, o sea, en este momento. Y en la hora de mi muerte, ese es último segundo de vida que te queda para entregarte a Cristo. Muchos
lo encomendaron a Satanás con esa confesión. Todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, ahora y en la hora de mi muerte. Amén. Y ya echaste para afuera a Jesucristo. Ya le diste una patada a Jesucristo de tu vida. Ya lo echaste fuera. Eso es una estrategia del anticristo. Amén, Señor. Por eso el anticristo Aleluya. enseñó ese rezo. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Dónde quedó Cristo? Lo echaste fuera. Cambiaste de intercesor. Quitaste a Jesucristo y pusiste a María. Es real. ¡Qué tremendo! Aleluya, Pero Señor. si tú no tienes la mente de Cristo, no lo puedes entender ni discernir. Al contrario, te ofendes. Mucha gente se ofende por lo que estoy diciendo, porque es el mismo Satanás en ellos, que está enojado por lo que estoy descubriendo la verdad. Fuentes. Amén. Amén, Señor. Porque estoy destruyendo las estrategias de Satanás, varón. Fuentes es real. Amén, Señor. A los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron. Nació en Israel. Jesucristo nació allá en Belén. Ve a Belén, te vas a encontrar con muchos musulmanes, muchos judíos ortodoxos, armenios. Te vas a encontrar con mucha gente así, con sirios, muchos musulmanes. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aún en el mismo Jerusalén, varón. Aún en el mismo Jerusalén. Tú vas a Jerusalén y aún viendo todas las evidencias que Jesucristo dejó, el judío se burla todavía de que tú creas en Jesucristo. Es real. Jerusalén está dividido en 4 secciones, varón. Jerusalén. Así está dividido en 4 secciones. La sección cristiana, la sección judía, la sección musulmán y la de los armenios. El único cuartito que queda ahí, que es la cristiana, está visitado en su mayoría, ojo, no estoy diciendo en su totalidad, en su mayoría, por católicos que no saben quién es Jesucristo, que comparten su fe con María y con otras deidades. El único pedacito por ahí, cristiano entre comillas, ahí está lleno de monos y de estatuas. Y los únicos cristianos verdaderos que conocen y saben lo que la palabra de Dios dice son aquellos que se quedan callados por respeto al diablo. No son capaces de gritar: Jesucristo es el Señor. Amén. Amén, Señor. Es el único Señor. Gloria a y Salvador. Dios. Amén. El católico dice: hey, acá está el Monte Calvario, un pedacito de piedra. Y el que conoce la palabra de Dios va al Monte Calvario y dice: ese es el Monte Calvario, un cerro que tiene forma de calavera. Ahí arriba, ahí fue crucificado Jesús. Amén. Y todo checa con la palabra de Dios. Hay un huerto cercano con una cisterna, ahí está la cisterna todavía. Y ahí está la tumba de Jesucristo vacía. No está aquí porque resucitó. Amén. Gloria a Y Dios. la tumba donde dicen los católicos que ahí está Jesucristo, está llena de gente. ¿Por qué? Porque Satanás ha cauterizado mucho la mente de muchas personas y los vive engañados. Amén, Señor. ¿Por qué están engañados muchas personas? Porque no tienen la luz ni de Jesucristo, ni la luz de la verdad en la palabra de Dios. Porque Amén, no la Padre. conocen. Por Aleluya. eso les dije al principio, varones, que tengan el hábito de cada vez que alguien venga y te comparta la palabra de Dios, coteja, varón, coteja con la palabra de Dios. Si alguien te dice: vamos a ver el Evangelio de Juan, abre el libro de Juan y lo que diga el predicador, cotéjalo, compáralo, chécalo y di: ah, sí, cierto, porque así de esa manera
evitas que te hagan tonto. Es real. Amén. Amén, Señor. Y otra cosa muy importante, que te empiezas a familiarizar más con la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿no? Gloria al Señor. Amén. Por último, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso te decía, Jerusalén, tú vas, habla de Jesucristo y te van a tirar a Lucas, Amén, Señor. te van a juzgar loco, porque en su mayoría son católicos los pocos cristianos que hay en ese cuartito de pedacito de Jerusalén. Para ellos es María. Y entras a esos lugares católicos y está lleno de monos. Y aquí fue donde Jesucristo visitó la casa de Pedro. Y ahí está la casa de Pedro. Las evidencias de la casa de Pedro. Y el Satanás asqueroso va y pone su asquerosa pata y hace un templo y le empieza a llenar de monos de lo que Dios prohíbe. Amén, Señor. Lo único que no ha hecho Satanás es ir a la verdadera tumba de Jesucristo. Y no la ha podido llenar de monos. Amén. Pero en los demás lugares, Belén, donde está la cueva de la Natividad, va Satanás, pone su asquerosa pata y la llena de monos también, de lo que Dios prohíbe. Nazaret, lugar donde vivió Jesús, Jesús de Nazaret. Aquí igual, un templo y todo lleno de monos, porque Satanás se quiere asegurar tener su dominio en esos lugares. Amén, Señor. No te queda otra, varón, más que poner tu fe en Jesucristo solamente. Amén. Amén. Amén, Señor. Ahí Satanás no puede poner su asquerosa pata ni llenarla de estatuas. Fuerte es real. Ahí eres tú el que decide si adoras a Jesucristo en espíritu y en verdad, o prefieres ir a consultar a los monos que Dios prohíbe. Eso es real. Es decisión tuya, varón. Amén, Señor. Allá en el Monte Calvario, ¿qué hay? En el precipicio, de ese Monte Calvario, en el precipicio, ahí abajo, una central camionera de los musulmanes. O sea, Satanás es bien especial y destruye todas las... Quiere pisotear todo donde Jesucristo dejó una evidencia. Pero en tu corazón, varón, no dejes que nadie te lo pisotee. Amén. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Nadie va a Dios Padre sino a través de Jesucristo. Vamos a orar Amén. para terminar este momento. Gracias.